Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos No tendrás dioses ajenos, por Thomas Watson. En este capítulo, Thomas Watson dedica al primer mandamiento en su obra clásica, Los 10 Mandamientos. Este mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es la base de toda verdadera adoración. Watson nos guía con precisión puritana a entender lo que significa honrar a Dios como único Señor y cómo fácilmente nuestro corazón puede levantar ídolos en su lugar. Escucha esta lectura con atención. Permite que el Espíritu Santo te confronte y te dirija de nuevo al único Dios vivo y verdadero. Acompáñanos en esta audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Este mandamiento se dirige a cada persona en particular, porque concierne a todos, y Dios quiere que cada uno lo acepte como dirigido a Él, por su nombre. Aunque nos damos por vencidos al apropiarnos de privilegios, tendemos a delegar deberes en otros. Llegamos ahora al mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este bien podría encabezar la lista y situarse al frente de todos los mandamientos, pues es el fundamento de toda religión verdadera. La esencia de este mandamiento es que debemos santificar a Dios en nuestros corazones y darle precedencia sobre todos los seres creados. Este mandamiento tiene dos ramas. 1. Que debemos tener a Dios como nuestro Dios. 2. Que no debemos tener otro Dios. 1. Debemos tener a Dios como nuestro Dios. Es evidente que debemos tener un Dios. ¿Y quién es Dios sino el Señor? Segunda de Samuel 22:32. El Señor Jehová, un Dios en tres personas, es el Dios verdadero, vivo y eterno, y a Él debemos tenerlo como nuestro Dios. Que Dios sea nuestro Dios es reconocerlo como Dios. Los dioses de los paganos son ídolos. Salmo 96:5. Y sabemos que un ídolo no es nada. Primera de Corintios 8:4. Es decir, no tiene nada de deidad. Si clamamos, ayuda, ídolo, un ídolo no puede ayudar. Los ídolos mismos fueron llevados al cautiverio, por lo que un ídolo no es nada. Isaías 46:2. Se le atribuye vanidad, por lo tanto, no lo reconocemos como un Dios. Jeremías 14:22. Pero tenemos a este Dios como Dios para nosotros cuando, de corazón, lo reconocemos como Dios. Todo el pueblo se postró sobre sus rostros y dijo: El Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Primera de Reyes 18:39. Sí, lo reconocemos como el único Dios. Oh Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú eres el Dios, solo tú. Segunda de Reyes 19:15. La deidad es una joya que pertenece solo a su corona. Además, reconocemos que no hay Dios como Él. Y Salomón se puso delante del altar del Señor y dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú. Primera de Reyes 8:22, 23. ¿Quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos se asemejará al Señor? Salmo 89:6. En el Caldeo dice: ¿Quién entre los ángeles? Nadie puede hacer como Dios. Él creó el mundo de la nada y cuelga la tierra sobre la nada. Job 26:7. Dios es Dios para nosotros cuando estamos convencidos en nuestro corazón, confesamos con nuestra lengua y firmamos con nuestras manos que Él es el único Dios verdadero y que no hay nadie comparable a Él. Que Dios sea nuestro Dios es elegirlo. Escoged hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, elegiremos al Señor como nuestro Dios. Josué 24:15. Una cosa es que el juicio apruebe a Dios y otra que la voluntad lo elija. La verdadera religión no es cuestión de azar, sino de elección. Antes de elegir a Dios como nuestro Dios, debe haber conocimiento. Debemos conocerlo antes de poder elegirlo. Antes de elegir a la persona con la que se casará, debe tener algún conocimiento de esa persona. Así que debemos conocer a Dios antes de poder elegirlo como nuestro Dios. Conoce al Dios de tu Padre. Primera de Crónicas 28:9. Debemos conocer a Dios en sus atributos: glorioso en santidad, rico en misericordia y fiel en promesas. Debemos conocerlo en su Hijo. Así como el rostro se representa en un espejo, así en Cristo, como en un espejo transparente, vemos brillar la belleza y el amor de Dios. Este conocimiento debe preceder a elegir a Dios. Lactancio dijo:
Toda la erudición de los filósofos carecía de cabeza, porque carecía del conocimiento de Dios. Esta elección es un acto de madura deliberación. El cristiano, habiendo contemplado las excelencias superlativas de Dios y embargado por una santa admiración por sus perfecciones, lo distingue de todos los demás objetos en los que fijar su corazón. Y dice como Jacob, el Señor será mi Dios. Génesis 28:21. Quien elige a Dios, se consagra a Él. Tu siervo, que se dedica a tu temor. Salmo 119:38. Así como los vasos del santuario fueron consagrados y apartados de los usos comunes para los usos santos, así también quien ha elegido a Dios como su Dios se ha consagrado a Él, y ya no se dedicará a usos profanos. Tren. Que Dios sea nuestro Dios es hacer un pacto solemne con Él, que Él será nuestro Dios. Tras la elección, sigue el pacto matrimonial. Así como Dios hace un pacto con nosotros, haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes de David. Isaías 55:3. Así también nosotros hacemos un pacto con Él. Hicieron pacto de buscar al Señor, Dios de sus padres. Segunda de Crónicas 15:12. Uno dirá, yo soy del Señor, y otro firmará con su mano al Señor, como soldados que inscriben sus nombres en la lista de reclutamiento. Isaías 44:5. Este pacto, que Dios sea nuestro Dios, lo hemos renovado a menudo en la cena del Señor, la cual, como un sello a un vínculo, nos une firmemente a Dios y nos protege para que no nos apartemos de Él. 4. Que Dios sea Dios para nosotros es adorarlo, lo cual consiste en reverenciarlo. Dios debe ser reverenciado por todos los que están a su alrededor. Salmo 89:7. Los serafines, que estaban alrededor del trono de Dios, se cubrieron el rostro. Isaías 6. Y Elías se envolvió en un manto cuando el Señor pasó, en señal de reverencia. Esta reverencia demuestra la alta estima que tenemos por la sagrada majestad de Dios. La adoración consiste en inclinarse ante Él o adorarle. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Salmo 29:2. Se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Nehemías 8:6. La adoración divina es el honor peculiar que pertenece a la deidad, del cual Dios es celoso y no permitirá que ninguna criatura participe. No daré mi gloria a otro. Isaías 42:8. Los magistrados pueden tener un respeto o veneración civil, pero solo Dios debe tener una adoración religiosa. Que Dios sea nuestro Dios es temerle, para que temas este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Deuteronomio 28:58. 1. Este temor a Dios implica tenerlo siempre presente. Siempre he puesto al Señor delante de mí. Salmo 16:8. Mis ojos están siempre puestos en el Señor. Salmo 25:15. Quien teme a Dios se imagina que, haga lo que haga, Dios observa, y como juez, evalúa todas sus acciones. 2. Temer a Dios es tener tal reverencia santa por Él en nuestros corazones que no nos atrevemos a pecar. Temed y no pequéis. Salmo 4:4. Los malvados pecan y no temen. Los piadosos temen y no pecan. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Si me pidieran pecar, me pedirían que bebiera veneno. Es un dicho de Anselmo. Si el infierno estuviera de un lado y el pecado del otro, preferiría saltar al infierno que pecar voluntariamente contra mi Dios. Quien teme a Dios no pecará, aunque sea en secreto. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que temerás a tu Dios. Levítico 19:14. Supongamos que maldijeras a un sordo. No podría oírte. O supongamos que pusieras un tropiezo en el camino de un ciego y lo hicieras caer. No podría verte. Pero el temor de Dios te hará abandonar pecados que los hombres no pueden oír ni ver. El temor de Dios destruye el temor al hombre. Los 3 jóvenes hebreos temieron a Dios, por lo tanto, no temieron la ira del rey. Daniel 3:16. El ruido más fuerte ahoga al más débil. El ruido del trueno ahoga el ruido de un río. Así, cuando el temor de Dios domina el alma, ahoga cualquier otro temor carnal. Hace que Dios sea Dios para nosotros cuando le tenemos un santo temor filial. Sí, que Dios sea nuestro Dios es confiar en Él. Mis ojos están puestos en ti, oh Dios, el Señor. En ti está mi confianza. Salmo 141:8.
El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien me refugio, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Él es mi baluarte, mi refugio y mi salvador. Segunda de Samuel 22, 2, 3. No hay nadie en quien podamos confiar sino en Dios. Todas las criaturas son un refugio de mentiras. Son como la caña egipcia, demasiado débil para sostenernos, pero lo suficientemente afilada como para herirnos. Segunda de Reyes 18:21. Lo inamovible no se conmueve ante ninguna conmoción. Segunda de Reyes 18:21. Solo Dios es fundamento suficiente para cimentar nuestra confianza. Cuando confiamos en Él, lo convertimos en nuestro Dios. Cuando no confiamos en Él, lo convertimos en un ídolo. Confiar en Dios es confiar en su poder como Creador y en su amor como Padre. Confiar en Dios es encomendarle nuestro mayor tesoro, nuestra alma. En tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 31:5. Así como el huérfano confía sus bienes a su tutor, nosotros confiamos nuestras almas a Dios. Entonces Él se convierte en nuestro Dios. Pero ¿cómo sabremos si confiamos correctamente en Dios? Si confiamos correctamente en Dios, confiaremos en Él tanto en un momento como en otro. Confía en Él en todo tiempo. Salmo 62:8. ¿Podemos confiar en Él en nuestros apuros? Cuando la higuera no florece y cuando nuestros apoyos terrenales se rompen, ¿podemos apoyarnos en la promesa de Dios? Cuando se cortan las tuberías que solían brindarnos consuelo, ¿podemos vivir de Dios en quien están todas nuestras fuentes frescas? Cuando no tenemos pan para comer, sino el pan de aflicción. Ezequiel 12:19. Cuando no tenemos agua para beber, sino lágrimas, como en el Salmo 80:5. Les das a beber lágrimas en abundancia. Podemos entonces confiar en la providencia de Dios para que nos provea. Un buen cristiano cree que si Dios alimenta a los cuervos, alimentará a sus hijos. Vive de la suficiencia total de Dios, no solo en gracia, sino también en alimento. Él cree que si Dios le da el cielo, le dará el pan de cada día. Confía en la promesa de Dios. Serás alimentado de verdad. Salmo 37:3. ¿Podemos confiar en Dios en nuestros temores? Cuando los adversarios se encumbran, ¿podemos alzar la bandera de la fe? Cuando tengo miedo, en ti confío. Salmo 56:3. La fe cura el temblor del corazón. Supera el temor, como el aceite flota sobre el agua. Confiar en Dios lo convierte en Dios para nosotros. Seg. Que Dios sea nuestro Dios es amarlo. En el temor y el amor piadoso se besan. 8. Que Él sea nuestro Dios es obedecerle. Sobre esto hablaré con más detalle en el segundo mandamiento. ¿Por qué debemos aferrarnos al Señor como nuestro Dios? 1. Por su equidad. Es justo que nos aferremos a Él, de quien recibimos nuestro ser. ¿Quién puede tener mayor derecho a nosotros que quien nos da el aliento? Porque Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. Es injusto, sí, ingrato, entregar nuestro amor o adoración a alguien que no sea Dios. 2. Por su utilidad. Si nos aferramos al Señor como nuestro Dios, entonces Él nos bendecirá. Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Salmo 67:6. Él nos bendecirá en nuestros bienes. Bendito el fruto de tu tierra. Benditas tu canasta y tu amasijo. Deuteronomio 28:4-5. No solo tendremos nuestros costales llenos de trigo, sino también dinero en la boca del costal. Él nos bendecirá con paz. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29:11. Con paz exterior, que es la nodriza de la abundancia. Él hace la paz en tus fronteras. Salmos 147:14. Con paz interior, una conciencia sonriente, que es más dulce que la gota de miel. Dios convertirá todos los males en nuestro bien. Romanos 8:28. Él hará una poción curativa del veneno. El encarcelamiento de José fue un medio para su progreso. Génesis 50:20. De la droga más amarga, Él destilará su gloria y nuestra salvación. En resumen, será nuestra guía en la muerte, nuestro consuelo en la muerte y nuestra recompensa después de la muerte. Su utilidad, por lo tanto, puede hacernos aferrarnos al Señor como nuestro Dios. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Salmo 144:15. 3. Por su necesidad. Si Dios no es nuestro Dios, maldecirá nuestras bendiciones.
y la maldición de Dios azota donde quiera que venga. Malaquías 2:2. Si Dios no es nuestro Dios, no tenemos quien nos ayude en la miseria. ¿Ayudará a sus enemigos? ¿Ayudará a quienes lo reniegan? Si no hacemos de Dios nuestro Dios, Él se hará nuestro juez, y si nos condena, no hay apelación a un tribunal superior. Por lo tanto, es necesario tener a Dios como nuestro Dios, a menos que pretendamos estar eternamente comprometidos con la miseria. Primera utilidad. Si debemos tener al Señor Jehová como nuestro único Dios, esto condena a los ateos que no tienen Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. No hay ningún Dios en el que crea ni adore. Cuando Séneca reprendió a Nerón por sus impiedades, Nerón dijo: ¿creen que creo que hay Dios cuando hago tales cosas? El duque de Silesia estaba tan engañado que afirmó que no existían ni Dios ni el diablo. Podemos ver a Dios en las obras de sus dedos. La creación es un gran volumen en el que podemos leer una deidad, y quien niega a Dios debe sacarse los ojos. Aristóteles, aunque pagano, no solo reconoció a Dios cuando exclamó: ser de los seres, ten piedad de mí, sino que pensó que quien no confesaba una deidad no era digno de vivir. Quienes no crean en Dios lo sentirán. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Segunda utilidad. Se condena a los cristianos profesantes que profesan tener a Dios como su Dios, pero no viven como tal. 1. No creen en Él como Dios. Al considerar sus pecados, tienden a decir: ¿puede Dios perdonar? Al considerar sus necesidades, dicen: ¿puede Dios proveer? ¿Puede preparar una mesa en el desierto? 2. No lo aman como a Dios. No le dan lo mejor de su amor, sino que tienden a amar otras cosas más que a Dios. Dicen amar a Dios, pero no se desprenden de nada por Él. 3. No lo adoran como a Dios. No le rinden esa reverencia, ni oran con esa devoción, como si oraran a un Dios. ¿Cuán muertos están sus corazones? Si no están muertos en el pecado, están muertos al deber. Oran como a un Dios que tiene ojos y no ve, oídos y no oye. Al escuchar la palabra, cuánta distracción y qué corazones tan apagados tienen. Piensan en sus negocios y en el mundo. ¿Acaso un rey se sentiría bien si, al hablarnos, estuviéramos jugando con una pluma? Cuando Dios nos habla en su palabra y nuestros corazones están absortos en pensamientos sobre el mundo, ¿no es esto jugar con una pluma? Oh, ¿cómo debería esto humillarnos a la mayoría de nosotros? Que no hagamos de Dios un Dios para nosotros. No creemos en Él, ni lo amamos, ni lo adoramos como Dios. Muchos paganos han adorado a sus falsos dioses con más seriedad y devoción que algunos cristianos profesantes al Dios verdadero. Oh, reprendímonos. Dije reprensión. Aborrezcamos nuestra inercia y formalismo en la religión. ¿Cómo hemos profesado a Dios y sin embargo no lo hemos adorado como Dios? Punto número 2. Que no debemos tener otro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significan las palabras delante de mí? Significa ante mi rostro, ante mi vista. Maldito el hombre que haga una imagen grabada y la ponga en un lugar secreto. Deuteronomio 27:15. Algunos no se inclinaban ante el ídolo a la vista de otros, pero sí lo hacían en secreto. Pero aunque esto estaba fuera de la vista del hombre, no estaba fuera de la vista de Dios. Maldito, pues, dice Dios, el que ponga la imagen en un lugar secreto. No tendrás dioses ajenos. 1. Realmente no hay otro Dios. 2. No debemos tener otro. En realidad no hay otro Dios. Los valentinianos sostenían que había dos dioses, los politeístas, que había muchos. Los persas adoraban al sol. Los egipcios adoraban al buey y al elefante. Los griegos adoraban a Júpiter. Pero no hay otro que el Dios verdadero. Reconoce y considera hoy en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Deuteronomio 4:39. Porque, 1. Solo hay una primera causa, que tiene su ser por sí misma y de la que dependen todos los demás seres. Así como en los cielos, el primum mobile mueve todos los demás orbes. Así también Dios es el gran motor, quien da vida y movimiento a todo lo que existe. 2. Solo hay un poder omnipotente. Si hay dos omnipotentes, siempre debemos suponer una contienda entre ellos.
a lo que uno haría, el otro, en igualdad de condiciones, se opondría. Y así todo se confundiría. Si un barco tuviera dos pilotos con igual poder, uno estaría siempre en contra del otro. Cuando uno zarpara, el otro echaría anclas. Habría confusión y el barco naufragaría. El orden y la armonía del mundo, el gobierno constante y uniforme de todas las cosas, es un claro argumento de que solo hay un omnipotente, un Dios que todo lo gobierna. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. No debemos tener otro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento prohíbe: 1. Servir a un Dios falso y no al Dios verdadero. Decirle al tronco: tú eres mi padre, y a la piedra: tú me has engendrado. Jeremías 2:27. 2. Unir un Dios falso con uno verdadero. Temían al Señor y servían a sus dioses. Segunda de Reyes 17:33. Estas cosas están prohibidas en el mandamiento. Debemos adherirnos al Dios verdadero y a ningún otro. Dios es un Dios celoso y no tolera rival. Una esposa no puede tener dos maridos a la vez, ni podemos tener dos dioses. No adorarás a ningún otro Dios, porque el Señor es un Dios celoso. Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Se multiplicarán sus dolores quienes se apresuran tras otro Dios. Salmo 16:4. El Señor interpreta que casarse con otro Dios es un abandono de Él. Abandonaron al Señor y siguieron a otros dioses. Jueces 2:12. Dios no quería que su pueblo siquiera mencionara a los ídolos. No mencionen el nombre de otros dioses, ni se oiga de su boca. Éxodo 23:13. Dios considera romper el pacto matrimonial al ir tras otros dioses. Por lo tanto, cuando Israel cometió idolatría con el becerro de oro, Dios negó su interés en ellos. Tu pueblo se ha corrompido. Éxodo 32:7. Antes, Dios llamaba a Israel su pueblo, pero cuando fueron tras otros dioses, ahora, dice el Señor a Moisés, ya no son mi pueblo, sino tu pueblo. Ella no es mi esposa. Oseas 2:2. Ella no me es fiel, se ha manchado con ídolos, por lo tanto, me divorciaré de ella. No es mi esposa. Ir tras otros dioses es algo que Dios no puede soportar. Hace que la furia se apodere de su rostro. Supongamos que tu hermano, tu hijo, tu hija, tu esposa amada o tu amigo más cercano viene a ti en secreto y te dice: vamos a adorar a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados conocieron. Si lo hacen, no cedas ni les escuches, ni tengas piedad. No los perdones ni los protejas. Debes ejecutarlos. Tú debes ser quien inicie la ejecución. Luego, todo el pueblo debe participar. ¿Qué es tener otros dioses además del Dios verdadero? Me temo que al investigar, hay más idólatras entre nosotros de lo que creemos. 1. Confiar en algo más que Dios es convertirlo en un Dios. Si confiamos en nuestras riquezas, las convertimos en nuestro Dios. Podemos consolarnos con las riquezas, pero no confiar en ellas. Es una necedad confiar en ellas. Son riquezas engañosas, y es una necedad confiar en aquello que nos engañará. Mateo 13:22. Carecen de solidez. Son como sueños dorados que dejan el alma vacía al despertar o al recobrar la conciencia. No son lo que prometen. Prometen satisfacer nuestros deseos y los aumentan. Prometen permanecer con nosotros y se desarrollan. Son perjudiciales. He visto un grave mal bajo el sol, riquezas acumuladas para mal de su dueño. Eclesiastés 5:13. Es una necedad confiar en aquello que nos hará daño. ¿Quién se aferraría al filo de una navaja? Las riquezas a menudo alimentan el orgullo y la lujuria. Ezequiel 28:5. Jeremías 5:7. Es una locura confiar en nuestras riquezas, pero ¿cuántos lo hacen y hacen del dinero su Dios? La riqueza del rico es su ciudad fortificada. Proverbios 10:15. Hace del lingote de oro su esperanza. Job 31:24. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, y el hombre se hace Dios del polvo de la tierra. El dinero es su creador, redentor, consolador. Su creador, pues si tiene dinero, se cree hecho. Su redentor, pues si está en peligro, confía en su dinero para que lo redima. Su consolador, pues si está triste, el dinero es el arpa de oro que ahuyenta el mal espíritu. Así, al confiar en el dinero,
lo convertimos en un Dios. Si confiamos en el brazo de carne, lo convertimos en un Dios. Así dice el Señor: maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne para su fuerza, y cuyo corazón se aparta del Señor. Jeremías 17:5. Los sirios confiaron en su ejército, tan numeroso que llenaba el país. Pero este brazo de carne se marchitó. Primera de Reyes 20, 27, 29. En lo que depositamos nuestra confianza, Dios nos avergüenza. Las ovejas corren a los setos en busca de refugio y pierden su lana. Así también nosotros hemos recurrido a segundas causas en busca de ayuda y hemos perdido gran parte de nuestro vellón de oro. Los hombres no solo han sido cañas débiles que nos fallan, sino también espinas afiladas que nos pinchan. Hemos roto nuestras muletas humanas al apoyarnos demasiado en ellas. Si confiamos en nuestra sabiduría, la convertimos en un Dios. Que el sabio no se jacte de su sabiduría. Jeremías 9:23. La jactancia es la cumbre de la confianza. Muchos idolatran su ingenio y sus habilidades. Se deifican a sí mismos, pero ¿cuántas veces Dios atrapa a los sabios en su propia astucia? Atrapará a los que se creen sabios en su propia astucia, de modo que sus astutas maquinaciones sean frustradas. Job 5:13. Aitofel tenía un gran ingenio. Su consejo era como el oráculo de Dios, pero su ingenio lo llevó a la horca. Ensilló su asno, fue a su ciudad natal, puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Segunda de Samuel 17:23. Si confiamos en nuestra moralidad, la convertimos en un Dios. Muchos confían en esto. Nadie puede acusarlos de pecado grave. La moralidad no es más que naturaleza pecaminosa, refinada y cultivada. Un hombre puede estar limpio por fuera, pero no transformado por dentro. Su vida puede ser moral, y sin embargo, puede haber algún pecado reinante en su corazón. El fariseo podía decir: no soy adúltero. Lucas 18:11. Pero no podía decir: no soy orgulloso. Confiar en la propia moralidad es confiar en una telaraña. Todos nos hemos vuelto como un hombre impuro, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como una hoja, y como el viento nos arrastran nuestros pecados. Isaías 64:6. Si confiamos en nuestros deberes para salvarnos, los convertimos en un Dios. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Pon oro en el fuego, y sale mucha escoria. Así, nuestros deberes más valiosos se mezclan con la debilidad. Tendemos a descuidar el deber o a idolatrarlo. Usa el deber, pero no confíes en él, porque entonces lo conviertes en un Dios. No confíes en tu oración ni en tu oír. Son medios de salvación, pero no son salvadores. Si conviertes los deberes en vejigas en las que confiar, puedes hundirte con ellos en el infierno. Si confiamos en nuestra gracia, la convertimos en un Dios. La gracia no es más que una criatura. Si confiamos en ella, la convertimos en un ídolo. La gracia es imperfecta, y no debemos confiar en lo imperfecto para salvarnos. He andado en mi integridad. He confiado también en el Señor. Salmo 26:1. David anduvo en su integridad, pero no confió en su integridad. He confiado en el Señor. Si confiamos en nuestras gracias, las convertimos en un Cristo. Son buenas gracias, pero malos Cristos. 2. Amar algo más que a Dios es convertirlo en un Dios. Si amamos nuestros bienes más que a Dios, los convertimos en un Dios. El joven del Evangelio amaba su oro más que a su Salvador. El mundo estaba más cerca de su corazón que Cristo. Mateo 19:22. Este oro con su brillo ciega los ojos. Al avaro se le llama idólatra. Efesios 5:5. ¿Por qué? Porque ama sus bienes más que a Dios, y por eso los convierte en su Dios. Aunque no se inclina ante un ídolo, si adora la imagen grabada en sus monedas, es idólatra. De aquello que ocupa más el corazón, lo convertimos en Dios. Si amamos nuestro placer más que a Dios, lo convertimos en un Dios. Amadores de los placeres más que de Dios. Segunda de Timoteo 3:4. Muchos se desatan y se entregan a toda clase de deleites sensuales. Idolatran el placer. Toman el pandero y el arpa y se regocijan al son del órgano. Pasan sus días en alegría. Job 21:12, 13.
He leído sobre un lugar en África donde la gente pasa todo el tiempo bailando y divirtiéndose. ¿Y acaso no tenemos muchos que hacen del placer un dios, que pasan su tiempo yendo al teatro y visitando salones de baile, como si Dios los hubiera creado como el Leviatán, para jugar en el agua? Salmo 104:26. En Cerdeña hay una hierba que, si alguien come demasiado, se muere de risa. Tal hierba es placer. Si alguien se alimenta de ella sin moderación, irá al infierno de la risa. Que quienes hacen de los placeres un dios, lean estas dos escrituras. El corazón de los necios está en la casa de la alegría. Eclesiastés 7:4. Ha vivido en lujo y placer, así que ahora súmale tormentos y tristezas. Apocalipsis 18:7. El azúcar depositado en un lugar húmedo se convierte en agua. Así, todas las alegrías y placeres azucarados de los pecadores se convertirán finalmente en agua de lágrimas. Si amamos nuestro vientre más que a Dios, lo convertimos en un Dios. Su Dios es su vientre. Philemon 3:19. Clemente de Alejandría escribe sobre un pez que tenía su corazón en el vientre, un emblema de los epicúreos, cuyo corazón está en el vientre. Su vientre es su Dios, y a este Dios le ofrecen libaciones. El Señor permite lo que conviene a la naturaleza. Les enviaré hierba, para que coman y se sacien. Deuteronomio 11:15. Pero preocuparse solo por complacer el apetito es idolatría. Su Dios es su vientre. Deuteronomio 11:15. Qué lástima que el alma, esa parte principesca que blande el cetro de la razón y es semejante a los ángeles, esté esclavizada por la parte brutal. Si amamos a un niño más que a Dios, lo convertimos en un Dios. ¿Cuántos son culpables de esto? Piensan más en sus hijos y se deleitan más en ellos que en Dios. Lamentan más la pérdida de su primogénito que la de su primer amor. Esto es hacer de un niño un ídolo y colocarlo en el lugar de Dios. Así, Dios a menudo se ve provocado a arrebatarnos a nuestros hijos. Si amamos la joya más que a quien la dio, Dios nos la quitará para que nuestro amor regrese a Él. Uso 1. Reprende a quienes tienen otros dioses y por lo tanto renuncian al Dios verdadero. 1. Reprueba a quienes erigen ídolos. Según el número de tus ciudades serán tus dioses. Oh Judá. Jeremías 2:28. Sus altares son como montones en los surcos del campo. Oseas 12:11. 2. Reprueba a quienes buscan adivinos. Este es un pecado condenado por la ley de Dios. Y no permitas que tu pueblo practique adivinación ni hechicería, ni permitas que interpreten presagios, ni que participen en brujería, ni que hagan hechizos, ni que actúen como médiums o videntes, ni que invoquen a los espíritus de los muertos. Cualquiera que haga estas cosas es objeto de horror y repugnancia para el Señor. Es por eso que las otras naciones han hecho estas cosas, que el Señor tu Dios las expulsará de delante de ti. Deuteronomio 18:10-12. Normalmente, si la gente pierde alguno de sus bienes, recurre a magos y adivinos para saber cómo recuperarlos. ¿Qué es esto, sino convertir al diablo en un dios, consultándolo y depositando su confianza en él? ¿Qué? ¿Por haber perdido sus bienes, perderán también sus almas? Segunda de Reyes 1:6. ¿No es porque creen que no hay Dios en el cielo que piden consejo al diablo? Si alguno es culpable, humíllense. Uso 2. Suena a retirada en nuestros oídos. Que nos aleje de idolatrar a cualquier criatura y nos lleve a renunciar a otros dioses y a aferrarnos al Dios verdadero y a su servicio. Si nos alejamos de Dios, no sabremos dónde enmendarnos. 1. Es honorable servir al Dios verdadero. Servir a Dios es reinar. Es más honorable servir a Dios que tener reyes que nos sirvan. 2. Servir al Dios verdadero es un deleite. Los alegraré en mi casa de oración. Isaías 56:7. Dios a menudo exhibe el estandarte de su amor en una ordenanza y derrama el aceite de la alegría en el corazón. Todos los caminos de Dios son placenteros. Sus sendas están sembradas de rosas. Proverbios 3:17. 3. Servir al Dios verdadero es beneficioso. Los hombres obtienen gran ganancia aquí. El maná escondido, la paz interior y una gran recompensa venidera. Quienes sirven a Dios tendrán un reino al morir y llevarán una corona hecha con las flores del paraíso. Lucas 12:32. Primera de Pedro 5:4.
Servir al Dios verdadero es nuestro verdadero interés. Dios ha combinado su gloria con nuestra salvación. Nos invita a creer. ¿Y por qué? Para que seamos salvos. Por lo tanto, renunciando a todo lo demás, aferrémonos al Dios verdadero. 4. Han hecho pacto de servir al verdadero Jehová, renunciando a todo lo demás. Cuando uno ha hecho pacto con su amo, y los contratos se han firmado y sellado, no puede volver atrás, sino que debe cumplir su condena. Hemos hecho pacto en el bautismo de tomar al Señor como nuestro Dios, renunciando a todo lo demás. Y hemos renovado este pacto en la Santa Cena. ¿Y acaso no cumpliremos nuestro voto y pacto solemnes? No podemos apartarnos de Dios sin el mayor perjurio. Si alguno retrocede, como un soldado que huye de su regimiento, no me complacerá en él. Hebreos 10:38. Derramaré sobre él copas de ira, y embriagaré mis flechas con sangre. Hebreos 10:38. 5. Nadie jamás tuvo motivos para arrepentirse de su adhesión a Dios y a su servicio. Algunos se han arrepentido de haber convertido al mundo en un Dios. El cardenal Wolsey dijo: «Oh, si hubiera servido a mi Dios, como he servido a mi rey, nunca me habría dejado así». Nadie jamás se quejó de servir a Dios. Fue su consuelo y su corona en su lecho de muerte. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.